Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Andrés Durango, estudiante de la Universidad de Caldas del programa de Geología. Este video es elaborado para el curso de Química 2 y el canal del profe Mr. Suárez, del cual encontrarán el link en la descripción de este video. A continuación, desarrollaremos un ejercicio de curva de titulación de ácido débil y base fuerte, donde aplicaremos lo aprendido en clase llevado a la práctica. En este caso, el ejercicio nos dice que tenemos 100 mililitros de ácido acético, el cual corresponde a nuestro ácido débil, con una concentración 0.1 molar, que será titulado con una solución de hidróxido de sodio con una concentración 0.2 molar. Por aquí tenemos esta tabla de ecuaciones que emplearemos a lo largo del video, que fue tomada del libro de Química Analítica, sexta edición de Gary y Christian. Para comenzar, debemos tener en cuenta 4 importantes sucesos que se darán a lo largo de la titulación. El primer suceso, cuando no tenemos ningún tipo de volumen agregado de la sustancia titulante, es decir, del NaOH, entonces en este punto el cálculo del pH será con la concentración de H únicamente de la sustancia presente, que en este caso es el ácido acético. En el segundo de los casos, habrá un proceso de neutralización debido a que al haber un volumen de NaOH añadido, en este caso 5 mililitros, se formará un amortiguador y pues el pH dependerá de este. El tercer momento es cuando se alcanza el punto de equivalencia. Pero, ¿cómo sé yo en qué volumen se alcanza el punto de equivalencia? Para hacer eso, empleamos esta ecuación donde tenemos que el ejercicio nos da dos concentraciones y un volumen, pero no nos está dando el volumen de la sustancia titulante. Entonces, de esa fórmula que dice concentración molar 1 por volumen 1 igual a concentración molar 2 por volumen 2, tenemos que podemos despejar el volumen 2 que corresponde al del NaOH, y despejando quedaría así: concentración molar 1 por volumen 1 sobre concentración molar 2. En este caso, tenemos que, según la fórmula, esa concentración inicial del ácido acético la estamos multiplicando por ese volumen inicial del ácido acético, y todo esto lo estamos dividiendo por la concentración que nos da el ejercicio del NaOH, obteniendo así un resultado de 50 mililitros, y este corresponderá al volumen al que se alcanzará el punto de equivalencia, es decir, en esta parte donde estoy señalando. Entonces, ya sabiendo que el tercer momento es cuando se ha alcanzado el punto de equivalencia, el pH dependerá de la hidrólisis del acetato de sodio formado, puesto que el ácido acético se habrá consumido con el NaOH. Y por último, el cuarto momento es cuando tendremos un exceso de hidróxido de sodio, por ende, pues tendremos un exceso de OH-, lo que nos implicará de que el pH dependerá del cálculo del pOH con la concentración de los OH-. Procedemos a comenzar con el primer momento del ejercicio, cuando no tenemos ningún volumen de NaOH agregado. Entonces, para ello tendremos que calcular la concentración de H+, que será dada por la concentración del ácido acético. Aquí tenemos esta fórmula de cómo calcular esa concentración de H+, que viene dada por la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración del ácido acético. En este caso, la constante de acidez será 1.75 por 10 a la menos 5, y la concentración del ácido acético, la cual viene siendo 0.1 molar. Procederé a pegar la fórmula en Excel, que equivale a esta misma fórmula, raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración molar del ácido acético. Damos Enter y nos dice que esa es la concentración de hidrogeniones. Ahora el pH dependerá de esta concentración, por lo que simplemente emplearemos la fórmula de pH, que es menos logaritmo de esta concentración. Procedemos a utilizar la fórmula menos logaritmo de esta concentración y nos dará un resultado de 2.87. Un pH que es bastante coincidente, porque pues tenemos un pH ácido, ya que solamente tenemos ácido acético hasta ahora. Ahora continuaremos con el segundo momento.
En este caso ya tenemos un volumen agregado de NaOH correspondiente a 5 mililitros. Por ende, para poder hallar el pH debemos hallar primero las concentraciones respectivas del acetato y del ácido acético. Correspondemos en este caso a esta ecuación donde el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración del acetato sobre la concentración del ácido acético. Para ello vamos a emplear otra fórmula que es la de las milimoles. ¿Por qué? Porque tenemos que para calcular esta concentración de ácido acético debemos hacer la resta de las milimoles de este mismo ácido menos las milimoles del NaOH agregado, todo esto sobre el volumen total. ¿Cuál será el volumen total? Estos 5 mililitros más el volumen inicial que nos da el ejercicio, que son 100 mililitros. Entonces, la fórmula para hallar esta concentración tenemos que emplear esa unidad de milimoles que corresponde a la molaridad por el volumen de la sustancia. Es decir, en el caso del ácido acético sería 0.1 molar de concentración por el volumen, que son 100 mililitros. Aquí podemos observar cuál es la fórmula correspondiente que emplearemos para hallar esta concentración de ácido acético y también la concentración del acetato. Estas milimoles del acetato entonces serán las milimoles del NaOH, es decir, esta concentración 0.2 molar por los 5 mililitros agregados hasta ahora de la titulación sobre el volumen total, que serían 100 mililitros iniciales que nos da el ejercicio, más estos 5 mililitros agregados para un total de 105 mililitros. A continuación, haré la respectiva fórmula en Excel. Aquí tenemos el respectivo cálculo con los valores seleccionados correspondiente a esta ecuación de acá. Procedemos a darle Enter, nos da este valor, y ahora en el caso del acetato haremos lo mismo, emplearemos la fórmula respectiva de Excel y nos dará este resultado. Ahora sabemos que el volumen del punto de equivalencia son 50 mililitros, entonces podremos extender este valor para ahorrar tiempo. Es el mismo procedimiento con estos volúmenes hasta antes del volumen del punto de equivalencia hallado anteriormente. Hacemos lo mismo con la concentración del acetato y tenemos estos valores de concentración. Entonces procederé a calcular el pH con esta fórmula de la tabla y procederé a hacer la respectiva operación en Excel, que corresponde a esta misma ecuación. Esta ecuación de acá del pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración del acetato sobre la concentración del ácido acético. Simplemente le damos Enter y nos da que este pH aumentaba. Así concluiremos este segundo momento importante de la titulación. Ahora vamos a hacer lo mismo, extenderla hasta antes del punto de equivalencia. Tenemos estos valores de pH y ahora podemos pasar al tercer momento, que es cuando tenemos el punto de equivalencia, cuando no hay presencia de ácido acético, solamente de acetato, puesto a que el ácido acético se habrá consumido con el NaOH. Entonces aquí es donde habrá la hidrólisis, donde se generarán los OH menos, del cual obtendremos su concentración para calcular primero el pOH y respectivamente el pH. Para sacar esa concentración de OH menos, tenemos que la fórmula raíz cuadrada de KW sobre Ka por la concentración del acetato nos va a dar esa concentración que buscamos. Los valores de KW, que es una constante, y el valor de Ka ya lo tenemos, que son los siguientes. KW 1 por 10 a la menos 14 y Ka 1.75 por 10 a la menos 5. ¿Qué nos hace falta? La concentración del acetato en ese punto, que la podemos calcular de la siguiente forma, multiplicando su concentración molar por el volumen inicial, todo esto del ácido acético, sobre el volumen total, que en este caso sería concentración molar de 0.1 molar
por 100 mililitros, que es el volumen inicial, convertido a litros, es 0.1 litros, sobre el volumen total hasta ese punto, que sería la suma de esos 100 mililitros con el volumen del punto de equivalencia, que son 50 mililitros, para un total de 150 mililitros, pasados a litros, 0.15 litros. De esa forma hallamos la concentración del acetato. Procedemos a hacer el cálculo respectivo con la fórmula de Excel, que sería esta misma, correspondiente a los valores que tenemos aquí en la tabla, raíz cuadrada de kW sobre K por concentración del acetato. Le damos Enter. Damos Enter a esta ecuación de Excel y nos da este valor de concentración de OH-. Ahora en este punto debemos poner atención en que como es concentración de OH-, lo que vamos a obtener sacándole menos logaritmo a este valor es un valor de pOH. Entonces sacaremos el menos logaritmo obteniendo el valor de pOH, y para obtener el pH sabemos que 14 es igual a pH más pOH. En este caso vamos a despejar pH, sería 14 menos el valor de pOH que está contenido en esta parte, y este valor nos dará este 8.79, valor de pH en el punto de equivalencia. Ahora, para llegar al último momento de esta titulación, lo que vemos también es hallar la concentración del OH-. ¿Por qué? Porque en este punto tenemos un exceso de titulante, es decir, un exceso de sustancia de hidróxido de sodio, por lo que la concentración dependerá de los OH- liberados de esta sustancia. Y en este caso no habrá amortiguador, únicamente existirá ese exceso de titulante. Entonces, para hallar la concentración de los OH-, tenemos que fijarnos que ya es un volumen que sobrepasa el volumen del punto de equivalencia. Ahora, el cálculo de la concentración de esos OH- vendrá dado por esta fórmula: milimoles de NaOH menos milimoles de ácido acético sobre el volumen total que se lleve de la titulación hasta ahora, que será los 100 mililitros iniciales del ejercicio, más cada volumen de NaOH agregado respectivamente en cada uno de estos pasos de la titulación. Entonces esa fórmula corresponderá a la siguiente en Excel. Procedemos a darle Enter. Y ahora, lo mismo del anterior paso, esta concentración dependerá del pOH, el pH dependerá del pOH, que pues podremos arrastrar esta celda hasta el final ya de la titulación, debido a que es el mismo procedimiento en Excel, igual que aquí, donde ya tendremos cada respectivo cálculo. Vemos que el aumento del pH tiene concordancia, va de ácido, llega hasta el punto de equivalencia y se vuelve un pH más básico. Ahora bien, podremos, con todos esos datos de volumen agregado de NaOH y todos nuestros datos de pH listos, podremos hacer una gráfica para observar todos esos comportamientos del pH y sus cambios respectivos. Entonces procederemos a seleccionar todos los datos de volumen agregado de NaOH y todos los datos de volumen del pH respectivamente. Ahora procederemos en insertar, buscamos la gráfica de dispersión y tendremos por último esta gráfica, donde podremos observar los comportamientos del pH en sus tres momentos. En el primer momento, cuando no se ha agregado nada de NaOH y el pH depende de los hidrogeniones. El segundo momento, cuando se alcanza el punto de equivalencia, y luego cuando ya todo depende del pH, el pH depende de la concentración de OH-, después del punto de equivalencia. En el eje Y tenemos el pH y en el eje X los valores del volumen agregado. Esto fue todo por hoy.
y muchas gracias por ver este video.